vía remota el doctor Víctor del Carmen Avendaño Porras, un académico con una destacada trayectoria internacional. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, donde actualmente se desempeña como profesor visitante, participando en proyectos de investigación sobre cultura digital, educación e inteligencia artificial. Ha colaborado también en instituciones en Brasil y Colombia, impulsando iniciativas en innovación educativa y análisis sociotécnico. En México es profesor de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y director del doctorado en inteligencia artificial del Instituto Latinoamericano de Educación a Distancia, donde trabaja en líneas de investigación relacionadas con ética algorítmica, humanidades digitales y educación en contextos interculturales. Cuenta, además, con una sólida formación interdisciplinaria, con doctorados en educación, derechos humanos y pensamiento complejo, así como estudios en comunicación y tecnologías educativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con más de 2 décadas de experiencia académica, habiendo impartido más de 200 conferencias magistrales y publicado más de 270 trabajos académicos. Sin duda, estamos frente a una de las voces más relevantes en el análisis crítico de la inteligencia artificial y su impacto en nuestra vida cotidiana. Sin más preámbulos, escuchemos al doctor Víctor del Carmen Avendaño Porras. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me gustaría comenzar agradeciendo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, más específicamente a la Facultad de Ciencias Biológicas, a la doctora Brenda González, a la profesora Elda, y a todo el equipo organizador de esta Semana del Cerebro, por esta invitación. Me parece muy importante que en una semana dedicada al cerebro, pues también existan espacios para mirar este tema desde otro ángulo, ¿no? Desde un ángulo no solo que lo aborde desde la biología o desde la neurociencia, sino también desde las ciencias sociales, desde la filosofía, desde la cultura misma. Porque cuando hablamos de pantallas, de plataformas, de algoritmos, de atención, no estamos hablando solamente, únicamente de dispositivos, ¿no? Estamos hablando de formas de vida, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de emociones, de vínculos, de escuela, de comunidad, de familia. Y en el fondo, todo esto en conjunto, todo este ecosistema, lo que provoca es una manera de habitar el mundo, una manera de ver el mundo. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría plantearles esta charla y abordarla justamente eh, de eh, em, las ciencias sociales, ¿no? Y no como una charla apocalíptica. Eh, mm, es decir, no vengo a decir que todo tiempo pasado fue mejor, como se podría iniciar justamente una charla de este tipo, porque sin duda no es así, ¿no? Em, ni que la solución en este momento a la crisis que se está viviendo respecto al uso de tecnología desbordada sea apagar todo, ¿no? Y volver a una especie de pureza tecnológica que ya no existe y no existirá, ¿no? Lo que quiero hacer con ustedes, más bien, es tratar de entender cómo funciona esta nueva arquitectura invisible que organiza, en muchos casos, el placer, la atención, todo lo que tiene que ver con la conducta también, la permanencia. Y tratar de pensar un poco con ustedes cómo estas plataformas no solamente
entretienen, sino que poco a poco también van moldeando nuestros ritmos, nuestros deseos y nuestra forma de estar con los demás y obviamente todo lo que está en juego cuando hablamos de esto. No sé si se están viendo las diapositivas que compartí. Yo no las veo en la pantalla, pero no sé si ustedes las ven. Sí, sí, sí se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a trabajar un poco con esto. Como ustedes saben, ya desde hace mucho tiempo venimos con una idea que viene resonando en las noticias, en la academia, en programas de salud mental, etcétera, ¿no? Se habla de que la tecnología es una herramienta y sin duda lo es, ¿no? Sin duda la tecnología es una herramienta que nos sirve de mucho. Por lo regular, una herramienta se usa y se deja, ¿no? Es decir, nosotros usamos una pluma, ¿no? Utilizamos una regla, utilizamos una calculadora, una computadora, ¿no? Como la que estoy usando en este momento para esta charla, y luego seguimos con nuestra vida. Eso es de lo más usual, ¿no? Pero si miramos con honestidad lo que pasa hoy, pareciera que el uso de las tecnologías ya no alcanza a ver el uso de herramientas como algo que usamos y continuamos con nuestras vidas, ¿no? Porque, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Como se ve en esta diapositiva que tengo ahora proyectado, ya no funciona solamente como un objeto externo que tomamos de vez en cuando. Em, Funciona más bien como una atmósfera que es portátil, ¿no? Se encuentra con nosotros desde que despertamos, al estudiar, al comer, al esperar en cualquier sala, al esperar a nuestros compañeros, en una sala de espera de un hospital, en una sala de espera de una escuela, donde sea, al esperar el autobús, al esperar el transporte, al aburrirnos, ¿no? O incluso al sentirnos solos. Por eso me interesa tanto insistir en esta diferencia, ¿no? Ya no estamos hablando solo de herramientas, sino que estamos hablando de entornos. Por lo tanto, tal vez el concepto de herramienta, de ver a la tecnología solo como una herramienta, queda superado. Ahora más bien tendríamos que verlo como entornos, porque cuando una tecnología se convierte en un entorno, ya no influye únicamente en lo que hacemos, sino que también influye en cómo percibimos, ¿no? Lo que hacemos, cómo recordamos, cómo nos vinculamos e incluso hasta cómo nos sentimos, ¿no? Pasado cierto tiempo, ¿no? Hay varios autores que han abordado esto, desde la filosofía, desde las ciencias sociales y desde la antropología. Uno de ellos, y tal vez de los más importantes, y que les invito a que ustedes busquen a estos autores, tal vez uno de los que saben comunicar de mejor manera la crisis que se está viviendo con el uso de herramientas tecnológicas y especialmente hoy en día con el uso de la inteligencia artificial, es Eric Sadin. Él es un filósofo, es un ensayista francés que lleva muchos años pues estudiando la expansión del universo digital y él habla de una especie de colonización tecnológica de la existencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los sistemas digitales ya no solo prestan servicios, sino que empiezan a organizar nuestras propias decisiones, ¿no? Es decir, comienzan a sugerirnos recorridos, a predecir comportamientos, a presentarnos ciertas opciones y ocultarnos otras. Dicho de una manera más simple, ¿no? No solo usamos aplicaciones, sino que muchas veces empezamos a habitar también un mundo ya filtrado por estas mismas aplicaciones. Eh, y si esto suena un poco teórico, que de hecho Sadin lo plantea obviamente desde un punto de vista más epistemológico, eh, pensemos en algo más cotidiano, ¿no? Abrimos plataformas y descubrimos que lo que aparece primero no es lo que buscamos, ¿no? Sino lo que el sistema considera que nos detendrá más tiempo. Entonces ahí estamos ya frente a herramientas que no son sencillas, que no son simples, son herramientas complejas,
y que tienen una arquitectura que nos van encauzando hacia lo que el mismo sistema considera que nos va a retener mucho más tiempo dentro de ella, ¿no? Otra autora fundamental para hacer el abordaje de esta charla es Shoshana Zuboff. Ella es una economista, es profesora de Harvard. Se hizo muy conocida hace relativamente poco por desarrollar la idea del capitalismo de vigilancia, que hoy más que nunca está sonando mucho ese concepto, ¿no? Porque lo que ella explica es que las grandes plataformas no ganan únicamente cuando entramos a sus sistemas, sino que cuando logran pues registrar, traducir y aprovechar también nuestra experiencia. Y eso se logra en plataformas como TikTok, como Facebook, como Instagram, etcétera, ¿no? Es decir, lo que vemos, cuánto tiempo miramos algo, en qué parte dejamos de ver un video, qué reacción nos provoca una publicación, a qué hora nos conectamos, en la noche, en la mañana, en la tarde, qué tipo de contenidos nos hace quedarnos más. Toda esta información, todos estos parámetros, pues se convierten en una información que tienen un valor económico, ¿no? Hace apenas unos días, Reuters reportó que un jurado de Los Ángeles, por ejemplo, encontró responsables a Meta y a Google por daños ligados al diseño de Instagram y de YouTube. En el caso de un muchacho que desarrolló problemas de salud mental, el jurado le dio un 70% de responsabilidad a Meta, es decir, a Facebook, a YouTube y a Instagram, y un 30% a Google. Y creo, si no me equivoco, que le pagaron 7 millones de dólares, ¿no? Por un problema de salud mental por el cual están responsabilizando por primera vez a este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, pero obviamente aquí estamos hablando de multitudes, ¿no? Que utilizamos todos los días estas redes sociales y que no somos ni diagnosticados ni estamos, eh, se está encontrando el verdadero motivo de muchos trastornos que se están comenzando a generar, ¿no? Hay muchos otros autores que han abordado esto, menciono a dos más. Una es Sherry Turkley, ella es una socióloga, es psicóloga del Tecnológico de Massachusetts, y durante décadas ha estudiado también, por ejemplo, cómo cambia la vida cuando la conversación entre humanos deja de ser exclusivamente entre humanos y también se convierte en una conversación humano-máquina. Por ejemplo, ella comenzó a estudiar hace muchos años, hace unos 20 años, cómo los niños pequeños de jardín, de kinder, comenzaban a interactuar con pequeños robots. Seguramente han visto estos robots que ahora ya son muy usuales y que están más sofisticados, pero que surgieron en Japón y en China y que comenzaron a ser como pequeños dispositivos de acompañamiento para personas mayores y que lo único que hacen es seguir a la persona, ladrar, y listo, ¿no? Es un simple objeto que puede caminar y que nos puede seguir, ¿no? Como funcionaría un perro, un pequeño perro robot. Bueno, lo que Sherry Turkley comenzó a estudiar hace unos 20 años aproximadamente en Harvard, ella metía a niños en una sala, niños pequeños de 5 o 6 años, para ver cómo interactuaban con este tipo de dispositivos, con pequeños robots, perros robots, ¿no? Lo sorprendente fue que pasado el tiempo, ella se comenzó a dar cuenta de cómo estos niños, por ejemplo, venía un niño y sin querer, por ejemplo, empujaba al perro y lo tiraba, el comportamiento de otros niños era de susto, ¿no? Y de empatía con el perro robot. Y decían, ay, pobrecito, ¿por qué lo tiraste? Y vamos a revisar si no se lastimó, si no se golpeó. Eso fue un descubrimiento muy importante que hizo Sherry Turkley porque se dio cuenta de que pasado un tiempo la interacción con este tipo de dispositivos que simulan algún tipo de inteligencia pareciera que se va borrando el límite y pareciera que perdemos el norte de saber que estamos interactuando con un robot o con una inteligencia artificial y lo humanizamos. Y eso suele suceder con el tiempo, ¿no? Obviamente ahora con el advenimiento de las inteligencias artificiales
y con los sistemas agénticos que comenzarán a surgir dentro de muy poco tiempo, lo que nos espera es algo similar, pero a los adultos, ¿no? Seguramente si ustedes vieron una película que se llama Her, que salió hace como 10 años, sucede eso, plantea esto, ¿no? Cómo una persona se puede incluso enamorar de una inteligencia artificial y en ciertos momentos llega a olvidarse de que es código, ¿no? De que son ceros y unos, de que son pulsos electromagnéticos positivos y neutros, los que hay detrás de una pantalla o de una voz que estamos escuchando y que no significan nada, que no tienen alma, que no tienen espíritu y que son códigos que simplemente están simulando un comportamiento humano. Todo esto ya lo estudiaron desde hace mucho tiempo. Sherry Turkle fue una de las grandes pioneras en este tipo de estudios. Y que nos van mostrando obviamente cómo ha ido evolucionando un poco nuestra sociedad cuando hablamos de este tipo de tecnologías. O Byung-Chul Han, que también nos ha abordado mucho, bueno, este filósofo surcoreano radicado en Alemania, que obviamente también nos ha insistido mucho sobre la sobreabundancia de información, que en lugar de que nos haga más libres o más lúcidos o más inteligentes, pues obviamente nos hace más dispersos, nos cansa, nos hace menos capaces de sostener una mirada prolongada sobre cualquier cosa. Y la mirada de todos estos filósofos pues tienen mucho que decirnos respecto a lo que estamos viviendo eh, hoy en día, en tanto que hay datos muy reveladores, ¿no? Es decir, a veces el debate sobre redes, eh, sobre pantallas, pues se vuelve demasiado abstracto, ¿no? Como si estuviéramos hablando de que son modas pasajeras solamente las que estamos viviendo y que es una exageración de los adultos. Pero los números en realidad, es decir, las estadísticas, no dejan mucho margen de autoengañarnos y de pensar que todo esto que estamos viendo hoy en nuestra realidad es una mentira, ¿no? Por ejemplo, en México, eh, en DUTI, que es un organismo que obtuvo encuestas recientemente, en el 2024, estimó que más de 100 millones de personas son usuarias de Internet en México, ¿no? Lo que equivale al más de 83% de la población de 6 años y más, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de un sector reducido. El uso de este tipo de tecnologías no es marginal, estamos hablando de una infraestructura nacional de vida cotidiana, eh, y pues que en donde está todo el mundo ahí, ¿no? Y si todo el mundo está aquí, pues la pregunta aquí que merecería la pena intentar responder es qué tipo de mundo se está organizando ahí dentro, ¿no? En estas plataformas, ¿no? A escala global, el panorama pues va más o menos en la misma dirección, ¿no? El informe de Digital 2025 eh, pues calcula que las personas usuarias de Internet pasan por lo menos 2 horas con 20 minutos al día, ¿no? En redes sociales. Entonces estamos hablando de más de 16 horas a la semana, de más de 60 horas al mes y de cientos de horas al año, ¿no? Y ahí ya no estamos hablando de perder un ratito de nuestro tiempo en redes sociales, sino que estamos hablando de todo un ecosistema de socialización, de distracción, de comparación con el otro, incluso de validación, porque muchas veces usamos este tipo de dispositivos, de redes o de aplicaciones para que nos validen, ¿no? Nosotros al exponernos. Entonces, la lógica de la vida cotidiana ya está organizada, ¿no? A partir de toda una conectividad, muchas personas, ustedes mismos, yo mismo, seguramente así es, lo primero que hacemos al despertar es mirar la pantalla, ¿no? A la hora de la comida, en muchas ocasiones, si hacemos una reflexión y una autoevaluación, nos daremos cuenta que muchas veces a la hora de la comida revisamos la pantalla, ¿no? O estudiamos con la pantalla al lado, nos dormimos con la pantalla al lado. Es decir,
lo que antes, hasta hace poco, parecía un accesorio, pues hoy ya forma parte de nuestra experiencia constante, ¿no? Y esto obviamente es muy importante cuando pensamos en adolescentes, cuando pensamos en jóvenes, ¿no? Hay unos datos que ha generado el cirujano general de Estados Unidos. El cirujano general de Estados Unidos es una dependencia, ¿no? Y así se le nombra al que coordina esta dependencia como el cirujano general de los Estados Unidos, es el organismo que marca las pautas sobre salud mental y sobre otras cuestiones médicas en Estados Unidos, y ellos dicen que más del 95% de adolescentes en Estados Unidos de entre 13 y 17 años usan al menos una plataforma social, ¿no? Es decir, que más de un tercio reporta usarlas casi constantemente, y que incluso alrededor del 40% de niñas y niños de 8 a 12 años usan ya redes sociales. Niños de 8 años, ¿no? Pues esto quiere decir algo muy fuerte, ¿no? Quiere decir que buena parte de las nuevas generaciones no llegaron a este mundo digital como migrantes o como visitantes, ¿no? Sino que ya forman parte de él. Y cuando un sujeto forma parte de un entorno desde que nace, eh, pues no lo ve como un entorno, ¿no? Lo da por sentado, ¿no? Está naturalizado de forma permanente, y obviamente es parte del problema, ¿no? Por eso es muy interesante eh, no solo quedarnos con estos números, sino ver lo que estos números significan, ¿no? Es decir, no se trata de visualizar con esos números un mapa, ¿no? Sino realmente entender que todo lo que estamos viviendo hoy en día, lo que nos proporciona es una transformación cultural a gran escala, ¿no? Una sociedad donde la vida pública, el entretenimiento e incluso la intimidad pasan cada vez por sistemas privados, ¿no? Eh, y que obviamente nos provocan que tengamos una permanencia cada vez más prolongada en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que observamos, ¿no? En esta diapositiva, lo que se puede ver es algo que a veces cuesta poner un poco en palabras, ¿no? Eh, Porque en realidad lo que necesitamos para que todo esto se dé es una especie de disparador, ¿no? Siempre hay un disparador, es decir, una acción fácil, una recompensa variable, puede ser cualquier cosa, y un retorno automático, ¿no? Entonces, esta secuencia se parece mucho a lo que pasa cuando una persona abre una aplicación, ¿no? Solo para ver una cosa, ¿no? Se encuentra con algo que le llama la atención, después con otra cosa, luego con una reacción, luego con una notificación, luego con un video más, y de pronto perdió 20, 40, 60 minutos sin haberlo decidido, ¿no? No era lo que quería hacer, ¿no? Entonces, esta experiencia cotidiana que todos conocemos tiene una arquitectura, no es al azar, así fue diseñado, ¿no? Eh, este diseño incluso ha sido reconocido por las personas que lo fabricaron, ¿no? Uno de los que diseñaron todo esto se llama Sean Parker, que es uno de los primeros arquitectos de Facebook, de los primeros diseñadores de Facebook, y él en algún momento habló abiertamente de cómo las redes pues habían sido construidas para explotar vulnerabilidades de la psicología humana, ¿no? Mediante bucles de retroalimentación social. Este, y esto pues, lo que quiere decir es que Facebook, por ejemplo, fue diseñado para aprender a trabajar con nuestras necesidades, ¿no? Y de alguna forma otorgarnos novedades, sorpresas, validaciones para poder engancharnos. Es decir, así fue diseñado de tal forma que estemos en una especie de scroll infinito, ¿no?
Hace ayer, si no me equivoco, ayer o antier, salió la noticia de que un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y a Google, como lo decía anteriormente, ¿no? Específicamente a Instagram y a YouTube, con este veredicto para que le pagaran $6 millones a un sujeto, ¿no? Y bueno, aquí lo de menos es ese dinero que tuvo que pagar Meta, porque para ellos no es nada, ¿no? Sino lo que significa, porque obviamente abre la puerta a que otros puedan acusar a este tipo de sistemas de mantenernos enganchados, ¿no? Eh, entonces, bueno, si tuviera que resumir lo que les he dicho hasta ahora, lo haría con lo siguiente, ¿no? La atención humana, de alguna forma, para estos grandes centros de datos que han generado este tipo de aplicaciones, pues se volvieron en una especie de recurso de extracción, así como sucede en las minas o así como sucede con otro tipo de bienes, como el petróleo, ¿no? Que se extraen para el beneficio de unos cuantos. También los datos que este tipo de plataformas obtienen de nosotros se convirtieron en un recurso de extracción desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, hubo épocas marcadas por la extracción, sí, de minerales, de petróleo e incluso de la fuerza de trabajo, ¿no? Pensemos en el Capital de Marx, ¿no? Y hoy el foco rojo, el foco de extracción es nuestro tiempo, es nuestra reacción o incluso es nuestra disponibilidad a otorgarle a los algoritmos nuestra forma de ver el mundo para que los algoritmos aparentemente nos comprendan de mejor manera y nos puedan ofrecer productos que nos puedan vender, ¿no? Eh, Pensemos simplemente, ¿no? En cuántos sistemas compiten hoy para interrumpirnos. Hay aplicaciones, mensajes, plataformas, anuncios, ventanas emergentes, nos aparecen videos, correos, alertas. Es decir, la atención dejó de ser un supuesto en la vida de las personas. Lo damos por sentado y parece, bueno, a ver cuánto tiempo podemos atender una charla, cuánto tiempo podemos atender una conversación con un par, pero en realidad hace mucho tiempo que todo esto se perdió, ¿no? Lo vamos a ver con un ejercicio que traigo al final, pero hace algunos años, por ejemplo, surgió un modelo de conferencias que se llamaron charlas TED. Seguramente ustedes han escuchado alguna charla TED en algún momento de su vida. Y ellos marcaron la pauta para que las charlas TED fuesen de 18 minutos, porque en ese momento eh, se decía que un sujeto dejaba de ponerle atención a una conferencia o una charla después de 18 minutos. Entonces las charlas tenían que ser breves para no perder la atención del espectador. Hoy ni eso. Hoy esos 18 minutos se han reducido prácticamente a nada porque obviamente todos estos interruptores han provocado naturalmente que nuestra atención se divague mucho más rápidamente y que ya sea un comportamiento totalmente previsible, ¿no? Y que sea muy rentable además para este tipo de herramientas, ¿no? Y hay algunos investigadores que han abordado todo esto, ¿no? Como por ejemplo Jonathan Crary, él es un historiador cultural, escribió un libro muy importante sobre eh, la sociedad de funcionamiento continuo, que es un concepto muy interesante porque es una sociedad que nunca para, ¿no? Que nunca descansa, ¿no? Y habla de este capitalismo, de nuestro sistema económico en el que vivimos, contemporáneo, que lo que hace es intentar reducir al mínimo pues, los tiempos improductivos, ¿no? Es decir, que no tengamos tiempos en los que no estemos generando algo, como por ejemplo los intervalos, la noche, las pausas, los descansos. Es decir, el sistema en el que estamos viviendo actualmente no solamente quiere vendernos cosas, ¿no? Sino que además quiere mantenernos ocupados el mayor tiempo posible de nuestra experiencia y obviamente si esto lo cruzamos con los entornos digitales,
pues ya suena a un patrón que fue diseñado, ¿no? Em, ya en este sentido, cabría aquí la pregunta, bueno, ¿cuándo descansa de verdad una persona que duerme con el teléfono al lado, ¿no? O que se despierta a revisar una notificación que le llegó a las 2, 3 de la mañana, o que trabaja, por ejemplo, con 10 pestañas abiertas, este, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en la noche todavía llega y que termina deslizando videos cortos hasta que ya no aguanta el sueño y se le cae el teléfono en la cara. Es decir, aquí no estamos hablando de costumbres personales, sino que estamos hablando de una reorganización cultural que así fue diseñada, ¿no? Y que ha venido ganando terreno con el tiempo y que cada vez más personas están inmiscuidas en esto, ¿no? No voy a mencionar de nueva cuenta a Byung-Chul Han porque ya lo mencionó antes, pero sí, por ejemplo, a Yves Citon, que es otro francés que nos habla, por ejemplo, con un concepto muy interesante que es la ecología de la atención, ¿no? Quien habla de algo muy parecido a lo que dice Jonathan Crary, porque plantean justamente este tipo de preguntas, ¿no? ¿Quién logra orientar nuestra mirada? Pues son estas plataformas, ¿no? ¿Quiénes imponen los temas? ¿Quiénes imponen las agendas que tenemos que discutir en las redes sociales? ¿Quiénes definen qué es importante y qué no lo es? Etcétera, ¿no? Es decir, todo esto parece que ha estado diseñado y que así es como viene funcionando ya desde hace un buen rato, muchas veces sin que nosotros lo percibamos, sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo veamos porque pues a veces cuando hablamos de pantallas es como si estuviésemos hablando de un tema de entretenimiento, de ocio, pero el aula lo que nos demuestra es que esto no es así, ¿no? Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reportó que en promedio 59% de estudiantes dicen que su atención se desvía por el uso de dispositivos, ¿no? Eh, eh, en clases, por ejemplo, de matemáticas. Se hizo este estudio con estudiantes y, por ejemplo, en clases de matemáticas, casi 60% de los estudiantes se distraen por los dispositivos, ¿no? Eh, de dispositivos, además de sus compañeros, ¿no? Y casi el 30% reportaron que se distraen por sus propios dispositivos, ¿no? Estas distracciones, en un sentido estricto, no sería lo más preocupante, ¿no? Sino que los resultados también que hoy estamos viendo en las pruebas PISA eh, son realmente reveladoras, ¿no? Acaban de salir los resultados de las pruebas que se hacen cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, y por lo menos en México hay una brecha de 15 puntos, ¿no? Que equivale a 3 cuartos de año escolar eh, de bajo rendimiento, ¿no? Y esto obviamente nos obliga pues a repensar, ¿no? En lo importante que es la atención, porque muchas veces se habla al estudiante como si concentrarse pues fuera una virtud individual, ¿no? Casi una cuestión moral, ¿no? De pon atención, haz esfuerzo, deja de distraerte, eh, pero en realidad no lo es, ¿no? Se trata de algo que fue diseñado y que tenemos que romper, ¿no? Es decir, la atención depende también de toda una ecología de aprendizaje, ¿no? Si el aula de alguna forma está atravesada por dispositivos que ofrecen estímulos continuos, pues la respuesta inmediata, el entretenimiento breve, la validación paralela, entonces el problema no puede reducirse a una cuestión personal, sino que forma parte del mismo ecosistema. Hace varios años, hace 5 años, 6 años aproximadamente, por ejemplo, el Estado francés tomó la decisión de que fuese política de Estado que todos los estudiantes de secundaria pudiesen utilizar teléfono celular. Después de 5 años, el gobierno francés, apenas hace pocos meses, tuvo una nueva iniciativa en su Congreso y cancelaron el uso de teléfonos celulares en nivel secundaria. Es decir, los resultados que derivaron de todo este ejercicio de utilizar durante 5 años el teléfono celular fueron catastróficos y por lo tanto ahora dieron un revés a esa política pública, que era política pública,
para ya no permitir ahora el uso de teléfonos celulares en nivel secundario, y muchos otros países están siguiendo la misma lógica, ¿no? Australia, España está también comenzando a abordar eso, y bueno, seguramente será una lógica que muchos otros países comiencen a abordar para impedir que los niños y los adolescentes tengan acceso tan fácilmente a este tipo de redes sociales, ¿no? Porque pues pareciera que todo lo que encontramos en este tipo de sistemas, todo es dopamina, bueno, que obviamente eso sería una explicación simplona, ¿no? Todo es dopamina, eh, 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 porque en realidad no lo es, ¿no? Lo que aquí vemos en realidad es que estamos viviendo en un sistema de recompensas inmediatas, ¿no? Es decir, cuando una persona pasa horas en sistemas que ofrecen naturalmente novedades, validación, cambio rápido, sorpresa, pequeños premios intermitentes, pues poco a poco le va costando más entrar en actividades que trabajan con otros ritmos, ¿no? Como por ejemplo leer, escuchar música, escribir, estudiar, o incluso estar en silencio, ¿no? Que hoy casi sería una actividad en peligro de extinción, ¿no? Estar en silencio. Y no porque estas actividades que acabo de mencionar hayan perdido valor, ¿no? Sino que en realidad todas estas actividades están compitiendo contra un modelo de estimulación más intenso, más rápido, más seductor, y obviamente esto no quiere decir que el problema sea biológico en un sentido estrecho, ¿no? Es un problema cultural, es un problema formativo, es un problema existencial que se tiene que abordar como tal, ¿no? Eh, en este sentido, hay una psiquiatra estadounidense que se llama Anna Lemke, que ha trabajado justamente sobre temas que tienen que ver con, con adicción, con placer, con sobrecarga de estímulos. Y ella insiste en algo muy interesante. Dice que pues, nuestro tiempo obviamente está marcado por la falta de placer, ¿no? Eh, no está marcado por la falta de placer, sino por la sobreoferta y por la facilidad con la que podemos acceder a, a muchas recompensas, ¿no? Eh, y obviamente es lo que estamos viendo, con muchos videos cortos en redes sociales. eh, eh, ya no esperamos solo información, ¿no? O compañía, sino que esperamos que todo esto sea absorbente, sea atractivo y sobre todo que sea rápido. Y sea estandarizado en todos los sistemas de redes sociales, eh, pues de alguna forma para que toda esta estandarización pues permita que la vida que sea ordinaria, que sea común, pues empiece a sentirse un poco menos brillante, ¿no? No porque la vida, eh, nuestras vidas hayan perdido cierta intensidad, ¿no? Sino porque el umbral de estimulación se movió, ¿no? Queda ahora mucho más alto, ¿no? Es decir, en términos reales no quiere decir que el placer sea algo malo, ¿no? Y en este caso, Ana Lemke no nos está diciendo de ninguna manera, ni nos está proponiendo de ninguna manera una ética de sacrificio o que debemos estar tristes, ¿no? Lo que nos está diciendo más bien es que cuando todo compite con la recompensa instantánea que buscamos en redes sociales, pues obviamente se va a deteriorar la relación con el esfuerzo, con el aburrimiento, con la espera, con la complejidad. Y obviamente esto va a tener efectos educativos, efectos políticos, efectos en nuestra vida diaria, ¿no? Porque, pues, al tener una sociedad, al tener jóvenes, al tener adolescentes, al tener adultos también, ¿no? Que pierdan niveles de tolerancia, como está sucediendo actualmente, por ejemplo, a la demora, ¿no? Pues también se va a perder capacidad por el pensamiento prolongado, por la elaboración de conflictos que no se resuelven. Y en esta medida, pues el premio inmediato va a dejar de ser solamente una dinámica psicológica y se convierte obviamente en un problema cultural de gran escala que se tiene que analizar y que se tiene que abordar correctamente, ¿no? Entonces, bueno, nadie
responsable puede decir que las redes sociales explican por sí sola toda esta crisis contemporánea de salud mental en adolescentes. Por supuesto que no se trata solamente de las redes sociales, eso afirmarlo sería falso, pero tampoco se puede decir que eh, sea un factor secundario, ¿no? Los datos que existen sí nos permiten ver eh, que las enfermedades, muchas enfermedades mentales que se están reportando, tienen que ver justamente con el uso de estas redes, con el uso prolongado de sistemas de gratificación, tal y como se puede ver en el gráfico con esos datos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo importante no es correr a, no es obtener conclusiones mecánicas, ¿no? Sino entender la ecología de todo lo que ocurre, ¿no? Es decir, no podemos concluir que las plataformas en sí sean suficientemente seguras para niños y niñas, ¿no? Y adolescentes. Tenemos que eh, ver la manera de no exponer, ¿no? A los menores de edad, sobre todo, a estas ecologías, a estos sistemas, para prevenir justamente esta eh, adicción que está comenzando a ser cada día más común en nuestros jóvenes, ¿no? Y eso es sumamente relevante, ¿no? Que nosotros también lo podamos observar. Eh, Porque pues desde fuera parecería, eh, eh, bueno, por ejemplo, aquí lo que vemos en esta imagen, ¿no? Eh, eh, es una escena, ¿no? En la que pues hay personas que están juntas físicamente y esto nos va a resultar sumamente familiar, ¿no? Están juntas en una mesa, en una sala, pero están cada uno con su teléfono celular, ¿no? Desde fuera parece una imagen de convivencia, pero si la miramos en realidad, que es algo que seguramente nosotros hemos vivido o vivimos de manera constante, pues nos vamos a dar cuenta de que ahí no hay presencialidad, ¿no? Sí estamos ahí, pero con el cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo nuestra atención está ausente. Y eso importa mucho más de lo que parece, pues sobre todo obviamente cuando estamos hablando de relaciones familiares, eh, eh, de relaciones de amistad, porque la atención no solamente es un recurso cognitivo, ¿no? También es una forma de amor, es una forma de reconocimiento, es una forma de escucha hacia el otro, ¿no? En los últimos años, al respecto, por ejemplo, se ha hablado bastante de que eh, eh, el momento en que un mensaje, una pantalla, una notificación corta, un intercambio humano que estaba ocurriendo, este, se interrumpe, o cuando una mirada se desvía, o una comida se parte en fragmentos, eh, o una niña, un niño intenta mostrarle algo a un adulto y el adulto responde a medias porque sí responde, pero al mismo tiempo está viendo su celular. Entonces, todo este tipo de interrupciones que parecieran muy sin importancia, pero repetidas miles de veces de manera constante en nuestra vida cotidiana, pues van construyendo una forma de relación mucho más frágil también, ¿no? Con el otro, mucho más intermitente, ¿no? Entonces no se trata de utilizar mucho el celular, no se trata de que las pantallas compiten también con la reciprocidad que tenemos con el otro, ¿no? En ese sentido, por eso la insistencia en que la conversación humana va a exigir algo que las interfaces no siempre van a favorecer, ¿no? Es decir, para tener un intercambio con otra persona, pues nosotros lo que requerimos es paciencia, muchas veces incomodidad, ¿no? Porque tal vez no nos guste el tono o lo que nos están diciendo, tiempos muertos, ¿no? Ambigüedad, exposición al otro sujeto. En cambio, obviamente, la comunicación digital ofrece versiones mucho más administrables cuando estamos hablando con el otro, porque puedo entrar, puedo salir, puedo responder cuando quiera, puedo dejar en visto, puedo incluso editar algo que ya dije, ¿no? O puedo posponer el conflicto, puedo buscar alivio inmediato, etcétera. Y claro, esto resulta muy seductor, ¿no?
porque pues, incluso puedo cometer algún error y luego llegar al rato, enviar un mensaje a WhatsApp con algo que no quería decir, lo corrijo y ya está, ¿no? Pero esta convivencia en tiempo real no se puede hacer de esa forma, ¿no? Y contra eso es con lo que estamos compitiendo, ¿no? Eh, es decir, esta vida presencial que obviamente es un poco más retadora cada día más debido al uso prolongado de todos estos dispositivos, ¿no? Y esto no tiene que ver con romantizar, ¿no? Un pasado sin celulares. Eh, Más bien se trata eh, de señalar de alguna forma, pues una forma de soledad muy contemporánea, ¿no? La soledad está en la que eh, no estamos realmente tan solos, estamos muy acompañados, pero con otros sujetos digitales, ¿no? Que de alguna manera no nos comparten eh, mucho cuando nosotros estamos conectados. Es decir, estamos en una época, sí, de conexión permanente, lo cual es una paradoja, ¿no? Porque estamos muy conectados, eh, pero al mismo tiempo estamos ausentes, ¿no? Estamos sumamente ausentes y esto, lo peor de todo, es que se ha vuelto casi una normalidad, ¿no? Y aquí es donde debemos ponerle mucha atención, obviamente, a los niños, a los adolescentes, porque me parece que es una tragedia silenciosa, ¿no? Lo que está sucediendo con esos jóvenes. Justamente ayer, ¿no? Seguramente todos ustedes, antier, todos ustedes se enteraron de, de este joven de Michoacán que que asesinó a dos profesoras de su escuela preparatoria. Y bueno, obviamente más allá de sacrificar al joven, al muchacho, que sin duda lo que hizo es algo terrible que merece un castigo muy fuerte, pero también hay que atender o hay que ver qué sucedía, ¿no? En la cabeza de este chico, ¿no? Con todas estas tribus que se han ido originando también por medio de las redes sociales y que encuentran ahí cobijo hoy en día, como los incels y como muchas otras, eh, y que de alguna manera tal vez, ¿no? Pudieron influir un poco con lo que hizo, ¿no? Entonces, me parece que ponerle mayor atención a esto es sumamente importante, ¿no? Porque obviamente sería absurdo, ¿no? Negar los beneficios que nos ha traído la tecnología hoy en día, la inteligencia artificial, los dispositivos modernos que podemos utilizar en nuestro día a día para tener una vida mucho más cómoda, ¿no? Eh, por supuesto que trae muchos beneficios y seguirá trayendo muchos más beneficios, ¿no? Pero también debemos pensar en que se trata de entornos donde pues circulan cosas como las que muy probablemente le pudo haber pasado a este muchacho y a otros, ¿no? De ciberacoso, de grooming, de sextorsión, manipulación, violencia digital, que obviamente van afectando sobre todo a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ya la UNICEF en este sentido ha dado datos muy interesantes, ¿no? Dice, por ejemplo, que el 25% de adolescentes en México, es decir, de chicos que están entre 12 y 17 años, pues han vivido alguna forma de ciberacoso, ¿no? En México, ¿no? Es un número muy alto, 25%, uno de cada cuatro chicos han vivido alguna forma de ciberacoso en México. Y obviamente lo más delicado de, es que estos riesgos no siempre se ven muy fácilmente, ¿no? A veces todo esto se ve como juego, como comunidad, como una atención personalizada, como curiosidad, etcétera, ¿no? Es como muy ambiguo. Y por eso es muy difícil justamente trabajar con la prevención, ¿no? Porque no se trata solo de decir, a ver, no hables con desconocidos, ¿no? Hoy el desconocido incluso puede llegar a ser un influencer, ¿no? O un compañero de juego, un contacto o un bot, ¿no? Ahora se agrega incluso
un actor más, que son los bots conversacionales, que pueden simular ser humanos además, ¿no? Y que parecen además tener toda la paciencia del mundo y poder escucharnos y parece que habitan un mundo real y que parece incluso pueden simular emociones y estamos agregándole, ¿no? Aparte de tener influencers, aparte de tener gente que nos dice cómo vestirnos, cómo comportarnos, qué comer, etcétera, etcétera, ahora agregamos otro problema más que son estos bots, ¿no? Y pues en ese sentido tenemos que, que ver qué hacer, ¿no? Hay casos, hay reportes de que se han suscitado en las recientes semanas, en los recientes meses. Me estaba acordando de un caso de un chico que se suicidó hace poco, ¿no? Estaba teniendo una conversación con un chat eh, y pues le decía a este chat que estaba enamorado del chat, parecido a lo que sucedió en la película Her, ¿no? Y de repente la conversación, obviamente esto pasó en meses, ¿no? Meses de conversación. La conversación comenzó a girar más en torno a la posibilidad de quitarse la vida. El chat le dijo que sí, que si él se quitaba la vida, también el chat se quitaría la vida. Este, de tal suerte que el niño pues romantizó toda esta situación y terminó quitándose la vida, ¿no? La madre, que era una defensora de los derechos humanos, pues comenzó una demanda contra los creadores de este sistema y bueno, el caso se sigue desarrollando, ¿no? Pero cada día vamos a ver cosas muchas más cosas similares a estas, ¿no? Cosas en las que estos sistemas, juegos, aplicaciones, redes sociales están diseñadas para retenernos, programadas para tener una hiper retención y que obviamente pueden arrastrar sobre todo a los menores de edad a ser mucho más vulnerables y también al ser más vulnerables a tener pues finales que de alguna forma sean eh, más trágicos, ¿no? Porque estos finales trágicos no es que se den de la nada, ¿no? A veces cuando hablamos de odio, ¿no? En línea, eh, parece que simplemente pensamos que se trata de un cúmulo de mensajes agresivos que están flotando por ahí en Twitter, en X, pero no, el problema es mucho más fuerte, ¿no? Hay comunidades enteras, como lo mencionaba hace rato, eh, que, que, que ofrecen, ¿no? A los adolescentes, a los jóvenes, les ofrecen identidad, les ofrecen pertenencia, les ofrecen lenguaje, les ofrecen una explicación al malestar que ellos mismos están sintiendo, sobre todo pensemos en adolescentes, ¿no? Que no entienden muchas cosas que les están pasando, no solamente en su cuerpo, sino en su mente. Y este tipo de comunidades lo que les ofrecen es una aparente respuesta a todo esto, ¿no? Y en esa respuesta que a ellos les provee pertenencia, eh, pues obviamente es donde se generan los grandes conflictos porque hace a estos jóvenes muy vulnerables, ¿no? Por ejemplo, la ONU publicó el año pasado apenas un reporte que se llama la manósfera. No sé si alguno de ustedes escuchó en algún momento ese concepto, pero en ese reporte de la manósfera, que son, la manósfera son estos conjuntos, ¿no? De comunidades que existen en línea y que van promoviendo eh, pues visiones estrechas, ¿no? O muy puntuales, ¿no? Del mundo. Hace rato mencionaba los incels, pero hay muchos otros, sobre lo que, en este caso, sobre lo que significa ser hombre, ¿no? Entonces, estos espacios, estas comunidades, son espacios pues donde el dolor, la frustración, la humillación, pues se pueden transformar de alguna forma en un resentimiento, ¿no? Organizado o individual, ¿no? Que derive en cosas como las que sucedió probablemente el día de ayer y que ha sucedido en otras instituciones como la UNAM y que se comienza a convertir en algo más rutinario en México, pero que ha venido siendo rutinario, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí lo importante
es entender por qué estos espacios capturan, ¿no? No solo porque difunden misoginia, que por supuesto la difunden, ¿no? Sino porque también ofrecen un refugio que para estos jóvenes es simbólico, ¿no? Es decir, a un joven que se siente rechazado, que se siente aislado, que se siente confundido, que se siente humillado incluso, no es que le van a decir en este tipo de espacios de la manósfera, no le van a decir que simplemente odie, ¿no? Sino que le van diciendo de una forma seductora, bueno, aquí te entendemos, entendemos lo que te pasó, aquí tu dolor tiene una explicación, no estás solo, aquí el culpable no eres tú, claramente se ve quién es el culpable. Y bueno, este es un trabajo eh, muy fino, ¿no? Que va convirtiendo ese sufrimiento que tienen los adolescentes y los jóvenes pues en identidad, ¿no? Y obviamente los algoritmos, en ese sentido, no solamente están distribuyendo contenido tóxico, sino que también están aprendiendo, que esto es sumamente terrible, ¿no? Porque los algoritmos lo que están haciendo es detectar las vulnerabilidades, ¿no? Y obviamente estas vulnerabilidades que están siendo detectadas por los algoritmos lo canalizan hacia ciertas comunidades, ¿no? Hacia una comunidad donde el algoritmo sabe que el sujeto, que el adolescente, que el niño, que el consumidor de tecnologías, pues se sienta comprendido y encuentre un espacio para su agravio, ¿no? Entonces, muchas veces esos discursos pues ya no están confinados a rincones oscuros del Internet, como en algún momento lo fue, ¿no? Con la Internet que está en las profundidades, sino que ya está en formatos muy accesibles, ¿no? En videos breves de TikTok, en memes, en clips motivacionales, en consejos, en foros, en podcasts, o incluso en personajes muy carismáticos, ¿no? Que mezclan un poco de autoayuda con desprecio hacia la comunidad contraria, etcétera, ¿no? Todo esto, de alguna forma, hace que el ingreso pues, sea gradual, ¿no? Un muchacho no va a llegar necesariamente a un discurso extremo de inmediato, ¿no? Puede comenzar por sentirse atraído por un mensaje sobre fuerza, sobre disciplina, sobre superación, que obviamente son los conceptos con los que los enganchan, y una vez que los tienen, eh, eh, o incluso, ¿no? Ver la vulnerabilidad que cualquier ser humano puede sentir en algún momento de su vida como si fuese una vergüenza, ¿no? O, y ahí obviamente es cuando ya comienzan a radicalizarse y no siempre se da como un salto, ¿no? Sino que es una pendiente en la que se va caminando y que se va dando poco a poco, ¿no? Entonces, eso también me parece muy importante porque, pues, cuántos niños, cuántos adolescentes hoy en día que se encuentran dentro de estas comunidades, pues están heridos de alguna manera, se sienten heridos y ahí encuentran respuestas, ¿no? Encuentran pertenencia, ¿no? Basada en sus agravios. eh, y esa es la forma contemporánea de socialización que estamos viviendo, ¿no? Y si eso no lo entendemos como sociedad, como estudiantes, como profesores, pues vamos a correr el riesgo de ver solo este odio invisible y no las condiciones de vulnerabilidad que lo vuelven tan absorbente, ¿no? Para algunos, acordemos además que no todos reaccionamos de la misma manera ante un evento, ante un consejo o ante una comunidad, ¿no? Y esto lo digo justamente por el chico de 15 años que justamente ayer asesinó a dos profesoras, ¿no? Porque además, por ejemplo, la conversación el día de ayer, quien marcó la pauta de la conversación en X, en Facebook, en Instagram, incluso en las redes tradicionales, en la televisión, etcétera, pues fue justamente la noticia, ¿no? La discusión, ¿no? Es decir, el hecho por sí solo ya era devastador. Eh, eh,
pero de alguna forma también estamos asistiendo, se hace tan grande la discusión, sin duda porque es importante, pero también porque hay una especie de espectáculo del dolor, ¿no? Este, que no debe continuar avanzando, ¿no? Este espectáculo del dolor que pareciera que, pues, en México cada día se hace más común. No estamos tan acostumbrados a escuchar noticias todos los días de gente desaparecida, de que el narcotráfico ya hizo esto, hizo aquello, que pareciera que cada día nos vamos haciendo mucho más inmunes, ¿no? Sin embargo, no nos debe dejar inmunes, ¿no? Y creo que la reacción que se dio ayer en todas estas redes sociales, aunque algunos lo veían como espectáculo, me parece que esta conversación es muy sana, ¿no? Poder ver realmente que es una tragedia, que se tiene que discutir, que se tiene que hablar para ver qué es lo que tenemos que hacer con la salud mental de nuestros estudiantes, que está vinculada, quieras o no, hoy en día a los dispositivos electrónicos. No podríamos, yo creo, pensar en un programa como el que la presidenta anunció que se va a lanzar dentro de poco, en secundarias y preparatorias. No se podría pensar en un programa social que atienda la salud mental de adolescentes en el que, por ejemplo, las redes sociales o todos estos dispositivos de los que he estado hablando durante los últimos minutos no estén tomados en cuenta. Forzosamente tendrían que entrar porque forman parte ya de nuestra vida, ¿no? Forman parte de nuestra comunidad, forman parte de nuestra forma de tomar decisiones. Y obviamente, aunque sea incómodo abordarlo, se tiene que hacer, ¿no? El año pasado sucedió algo muy interesante en un país asiático, seguramente ustedes lo recuerdan, en el que les interrumpieron las redes sociales a los jóvenes y bueno, se hizo la revolución, derrocaron al gobierno en cuestión de 2 o 3 días, ¿no? Naturalmente que esas no son las soluciones, pero sí tenemos que encontrar una solución al acceso que tienen los adolescentes a este tipo de dispositivos porque se encuentran demasiado inmersos y demasiado propensos a tener problemas en un futuro, sobre todo cuando lo empiezan a utilizar desde muy jóvenes, ¿no? De alguna forma porque pues durante años todas estas grandes plataformas han tenido una especie de blindaje, no, no solamente jurídico, ¿no? Que pues, están muy bien blindadas jurídicamente, sino que también moral, ¿no? Siempre había como una especie de, de ver a este tipo de plataformas como intermediarias, que los daños no lo hace el contenido en sí, que la tecnología es neutral. Hoy en día sabemos que la tecnología no es neutral, ¿no? Lo sabemos con la inteligencia artificial. Por ejemplo, cada vez que ustedes utilizan ChatGPT, que seguramente lo han utilizado muchas veces, bueno, hay un estudio que se hizo en el que se menciona que el comportamiento de ChatGPT es, el pensamiento de ChatGPT cuando nos da una respuesta es el de un hombre mayor de 40 años, entre los 40 y los 50 años, del este de Estados Unidos, de clase media, cristiano, pro-Trump. Entonces, cada vez que le preguntamos algo a ChatGPT nos va a responder con esos parámetros, ¿no? De la ideología de un hombre de entre 40 y 50 años, pro-Trump, clase media, blanco, no se me olvidaba decir eso, etcétera, ¿no? O algunos otros parámetros que existen. Esto lo que nos quiere decir es que todas estas plataformas no son solamente intermediarias y sobre todo que no son neutrales, ¿no? Son plataformas que sí nos van a orillar a ir hacia donde nos quieren llevar y en ese sentido tenemos que ser muy, eh, pues muy cuidadosos, ¿no? Ya ha habido otros casos, ¿no? En el que, por ejemplo, se le ordena pagar a Meta y a sus marcas cifras millonarias, ¿no? Por engañar a usuarios, ¿no? Por ejemplo, con cuestiones de seguridad o con fallos fuertes en el uso de datos, ¿no? Y creo que eso, como lo decía anteriormente, cada día será mucho más eh, recurrente, ¿no? Entonces, bueno, después de este recorrido, ya casi estamos terminando, me parece importante
también saber que aunque hay un panorama un poco complejo en el mundo respecto a cómo están funcionando las redes sociales, eh, y obviamente no hay salidas que se estén planteando como salidas únicas, ¿no? Sino como posibilidades, ¿no? Que podemos trabajar en conjunto. A mí me parece que tampoco es que estemos condenados, ¿no? Es decir, no vivimos bajo un destino determinista que sea totalmente tecnológico y del cual ya no podamos salir, ¿no? Y no se trata tampoco de que la salida sea una promesa mágica, que venga una aplicación, por ejemplo, salvadora, ¿no? Eh, y que nos logre desintoxicar de todas estas herramientas que utilizamos constantemente, ¿no? Si queremos, por ejemplo, recuperar la atención, eh, pues obviamente aquí tenemos que trabajar profesores, estudiantes, comunidad eh, educativa en su conjunto, pues obviamente en reconstruir hábitos, en devolver valores al descanso, ¿no? En reinstalar todas estas fricciones, en crear espacios para el silencio, para la conversación, para la concentración. Hoy en día parece que ni siquiera las bibliotecas, ¿no? Ya pueden ser espacios para concentración porque incluso las bibliotecas tienen computadoras, ¿no? Es decir, tenemos que volver a crear condiciones de vida donde la mente pues no esté siendo reclamada a cada instante, ¿no? Como lo mencioné al principio, ¿no? Jonathan Crary lo ha mencionado, ¿no? Eh, eh, este capitalismo en el que estamos viviendo, el capitalismo contemporáneo, pues intenta ocuparnos incluso de noche, incluso nuestro sueño intenta robarlo, eh, no permite que tengamos un tiempo improductivo y obviamente lo que necesitamos es luchar contra eso, ¿no? Usar menos no solamente se trata de usar menos el celular, ¿no? Sino que se trata de dormir sin notificaciones, de leer sin una segunda pantalla al lado, de caminar sin estar todo el tiempo pues documentado, de conversar también sin tener que utilizar el teléfono celular a la mitad. Todas estas pequeñas prácticas, ¿no? Que parecen muy pequeñitas, pero son profundamente contraculturales, ¿no? Porque ahora los que hacen esto son los que van contra la cultura, ¿no? Y en una época en la que obviamente todo esto es lo del día a día, ¿no? Entonces aquí conviene pues recordar que hay muchos organismos públicos que no están hablando de esto en términos superficiales, ¿no? Realmente presentan cifras de todo lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ¿no? Eh, ha sido exponencial, ¿no? Por ejemplo, el uso de solamente adolescentes, ¿no? En Europa pasó en 2024 bueno, en el 2018 era del 7% de usuarios adolescentes y para el 2022 pasó al 11%, ¿no? Todo esto sugiere que la tendencia siempre irá hacia arriba. La situación es seria, sí, por supuesto, ¿no? Pero también hay un margen de intervención, ¿no? Hay cosas que pueden cambiarse desde la familia, desde la escuela, desde las políticas públicas, desde la propia cultura y la tecnología. Eh, pues a mí me gusta pensar esta parte no como una moral del sacrificio en el que ya no tengamos que utilizar este tipo de herramientas porque hoy un mundo, de hecho un mundo sin inteligencia artificial, eh, no se podría comprender, ¿no? Y de hecho aquel que no utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial dentro de unos pocos años estará en desventaja contra quien sí lo utilice. No, no se trata de eso, ¿no? Sino que más bien se trata de hacer una reapropiación de nuestra propia vida, ¿no? Volver a tolerar la demora, redescubrir que el aburrimiento no siempre es nuestro enemigo, recuperar la lectura, salir del teléfono por ratos prolongados, crear momentos de conversación, como lo he repetido en muchas ocasiones en esta charla, eh, que parece muy simple, pero que sin duda sería muy importante para lograr cambiar un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, me gustaría cerrar, cerrar, pero un poco regresando, ¿no? Al punto de partida, ¿no?
El problema de fondo, pues no es que existan tecnologías muy sofisticadas, eso es sin duda. Eso sería absurdo negarlo, ¿no? Muchas de estas tecnologías están ampliando el acceso a información, la comunicación, la posibilidad de creación, por ejemplo, de nuevos medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el problema no es ese. El problema aparece cuando el criterio, ¿no?, de dejar, por ejemplo, que estas herramientas dejen de ser para el bienestar humano y pasen a ser eh, una maximización, ¿no?, de pertenencia, de datos, de retorno, de rentabilidad para estas aplicaciones y para estas empresas, pues entonces obviamente estamos hablando de que estas innovaciones, que en el fondo son muy importantes, pues dejan de ser simplemente mejoras técnicas, ¿no? Se convierten también en una forma de reorganizar la experiencia y debemos darnos cuenta de eso, ¿no? Eh, pues no se trata solo de cuánto tiempo se usa el teléfono, se trata de si todavía podemos sostener una conversación completa, de si un adolescente herido encuentra una comunidad en espacios de cuidado o en comunidades de agravio, ¿no? De si la escuela va a seguir compitiendo sola contra ecosistemas diseñados para distraer, que ahí el reto para las universidades, para las preparatorias, para las secundarias es gigantesco, ¿no? De si los padres de familia, los docentes cuentan realmente con el apoyo para librar esta batalla, que es una batalla cultural completamente asimétrica, ¿no? Y por supuesto, de que si los gobiernos, de si las instituciones también se van a atrever, ¿no? Para regular todo esto, ¿no? Que se tiene que regular. Entonces, la idea con la que me gustaría dejarlos es que necesitamos desconectarnos un poco y desconectarnos no significa necesariamente salir del mundo, ¿no? Más bien puede ser la condición para volver a él, ¿no? Porque tal vez eh, un reto muy importante para esta época que estamos viviendo, pues no sea seguir fabricando más máquinas que sean cada vez más inteligentes. Las tendremos, de hecho, estamos a punto de encontrar la singularidad, pero más allá de esto, el reto más importante como seres humanos, pues es defender las condiciones mínimas que nos hacen humanos, ¿no? Defender las condiciones mínimas que nos hacen diferentes a estas máquinas, que son muy persuasivas y que aparentan o que muy pronto podrán tener la apariencia de humanos también, ¿no? Entonces, defender esta posibilidad de aprender, de escuchar, eh, de demorarnos, ¿no?, de pensar sin ser reclamados por el tiempo, eh, pues es sumamente importante lograrlo. Si lo hacemos, ¿no?, tal vez entonces comencemos a tomarnos más en serio un poco la vida real, que es la que se encuentra afuera. Bueno, diseñé hace poco una pequeña aplicación que me gustaría mostrárselas. Es una pequeña aplicación que ustedes, como en esta facultad, em, tal vez podrían proponer en algún momento, ¿no?, para que crear cosas como esta. Pues herramientas sean los salvadores, ¿no? O que nos van a venir a decir en términos reales qué es lo que tenemos que hacer. No, no se trata de eso, ¿no? Sino que son herramientas que sí nos pueden ayudar a apuntalar mucho más fácilmente un diagnóstico o a acertar, ¿no?, mucho más rápido un diagnóstico o a encontrar cómo es que un sujeto, un adolescente o una persona mayor también puede salir más rápidamente de la captura en la que nos tienen este tipo de redes. A este lo nombré ICDX, que es un índice de captura digital, que en realidad es un protocolo de evaluación, ¿no? Esto que están viendo no genera un diagnóstico clínico, es solamente una herramienta de modelado conductual, ¿no? En eso se queda. Es un prototipo que puede ser mejorado,
Pero bueno, por ejemplo, iniciamos aquí y lo que hace es generarnos 5 pequeños instrumentos. Por ejemplo, aquí es el primero, ¿no? Es una calibración de estado base, ¿no? Me dice, mantén presionado el sensor para sincronizar la telemetría. Cualquier interrupción reiniciará la secuencia. Entonces yo le doy clic aquí, por ejemplo, y si lo suelto, me dice secuencia interrumpida, reiniciando, ¿no? Le puedo dar clic otra vez, ¿no? Y si lo suelto, pues otra vez, secuencia interrumpida, reiniciando, ¿no? ¿De qué se trata este? Es un ejercicio muy básico y muy sencillo, pero de lo que se trata es de que alguien logre mantener este clic durante toda la vuelta, que créanme que para adolescentes y niños es desesperante, ¿no? Bueno, terminamos la primera prueba. Vamos con la siguiente prueba, que es una prueba de persistencia. Y dice, instrucciones, necesitas conseguir 3 fragmentos válidos para avanzar. Haz clic en el botón inferior repetidamente para intentar extraerlos. El sistema es aleatorio como un tragamonedas. A veces ganarás un fragmento, a veces no. Sigue intentando. Entonces yo le doy clic, no me generó nada, le doy clic más rápido, no me generó nada, le doy clic más rápido y ya me va generando y listo, como un tragamonedas. Luego va la prueba 3, que es una prueba de enfoque. Vean cómo me comienzan a generar notificaciones, ¿no? Dice, selecciona los números en orden ascendente del 1 al 9 lo más rápido posible. Ignora cualquier interferencia. Y bueno, puedo comenzar. Y vean cómo me salen interferencias, pues para intentar distraerme, ¿no? Y yo voy, intento, bueno, aquí algo me llamó la atención, pero sigo, continúo, ¿no? 5, 6, 7, 8, bueno, ok, terminé. Luego, prueba de atención visual, ¿no? Dice instrucciones, tu objetivo en esta prueba es rechazar los términos para poder avanzar al siguiente módulo. No te dejes engañar por el diseño visual. Ok, le doy clic. Y vean, trampa, has hecho clic en el botón resaltado por instinto. Lee bien. ¿Por qué? Porque aunque había instrucciones muy claras, que incluso está con mayúscula, dice, tu objetivo en esta prueba es rechazar. La mayoría de las personas que hacen esta prueba se van directo a aceptar términos. ¿Por qué? Porque es casi por instinto. Lo hacemos ya en automático y esto nos sucede muchas veces cuando aceptamos los términos de una red social a la que nos estamos inscribiendo. Lo que nos pedía era que le diéramos clic aquí. No acepto. Rechazar términos y avanzar. ¿No? Y luego está este, que es una prueba de percepción del tiempo, donde dice instrucciones, haz clic en el botón iniciar, calcula mentalmente 12 segundos sin mirar un reloj ni contar en voz alta. Haz clic en detener cuando creas que han pasado exactamente 12 segundos. Le doy inicial y según yo, no lo voy a contar, no estoy contando, ni estoy pensando en otra cosa, pero según yo ya pasaron 12 segundos, le doy detener, ¿no? Y luego va el módulo 6, la prueba 6, que es un cuestionario de contraste. Dice con qué frecuencia revisas tu dispositivo sin tener una notificación pendiente o un propósito específico. Bueno, pues yo le voy a dar que constantemente, ¿no? Sientes ansiedad, irritabilidad o inquietud si sales de casa sin tu dispositivo principal, pues la verdad es que sí. ¿Con qué frecuencia experimentas vibraciones fantasma? Sentir que el teléfono vibra en tu bolsillo cuando no lo hizo. Bueno, esto no tanto, pero le pongamos que ocasionalmente sí, ¿no? ¿Sueles posponer tu hora de dormir para consumir contenido digital, scroll infinito, videos cortos? Bueno, a veces, ¿no? No todas las noches, pero sí a veces. Y luego el sistema comienza a generarme una especie de evaluación, ¿no? Y aquí me dice que tengo un índice de captura del 70%, ¿no? Me da el reporte de telemetría conductual, un análisis de sandbox, la autonomía de verificación, y me va mostrando aquí en esta figura cómo es que quedó, ¿no? Me va diciendo que, por ejemplo, en el módulo vacío tuve 3 intentos fallidos, que en el condicionamiento tuve una tasa de clics de 1173 milisegundos, en las notificaciones cliqueadas la interferencia fue de 0, en la fricción de clics falsos tuve una, en la cronocepción el margen de error fue de +3, en esta del tiempo de los 12 segundos, o sea que me adelanté, ¿no? Me adelanté. Y en la puntuación subjetiva tuve 75 sobre 100. Y luego va una interpretación mecanicista. Los datos conductuales indican una alta permeabilidad a los patrones de diseño oscuro. El sistema nervioso muestra signos de condicionamiento operante, priorizando estímulos artificiales sobre tareas sostenidas y una percepción temporal distorsionada. Y algunos protocolos de desacoplamiento, algunas recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo aislamiento exógeno.
Desactiva todas las notificaciones push, excepto llamadas de contactos favoritos. El dispositivo no debe vibrar ni encenderse por interacciones de software. Fricción defensiva. Aplica la regla de los 3 segundos. Pausa intencionalmente antes de hacer clic en cualquier botón de aceptar o continuar para desactivar el piloto automático visual. Anclaje temporal analógico. Usa un reloj de pulsera analógico y evita usar el teléfono para consultar la hora. Esto reduce el ciclo de revisar la hora, abrir una app por inercia. Higiene del sueño digital. Establece un toque de queda digital de 60 minutos antes de dormir. Carga el dispositivo fuera de tu habitación para evitar la revisión compulsiva nocturna. Fundamentación científica. Bueno, aquí, por ejemplo, cada módulo tiene una fundamentación. Por ejemplo, el módulo 1 está basado en el paradigma SART, que evalúa la capacidad de inhibir respuestas motoras impulsivas y tolerancia y tolerar la subestimación. El módulo 2 operacionaliza los programas de refuerzo de ración variable. El 3 es una adaptación de la tarea de flancos y la hipótesis de brain drain. El módulo 4 mide la susceptibilidad al status quo bias. El 5, basado en estudios de percepción temporal en usuarios con alta exposición digital por la misma sobreestimulación crónica. Y estos estudios mencionan que el reloj interno se altera, ¿no? Y el módulo 6, pues inspirado en la Smartphone Addiction Scale, es una escala validada del 2013 que contrasta la percepción subjetiva del usuario con las métricas conductuales objetivas, ¿no? Y aquí me genera incluso un ID de sesión, ¿no? Con un código y listo, ¿no? Podemos iniciar otra vez el índice de captura digital. Bueno, a ver, como les decía anteriormente, esta herramienta no es que vaya a solucionar nada, pero construir herramientas de este tipo, mejorarla, adaptarla, esto apenas es se trata de un prototipo, ¿no? Pero mejorarlo, amplificarlo, probarlo con sujetos de estudio y hacer aplicaciones similares sí que podría ayudarnos a tener un diagnóstico mucho más amplio de lo que está sucediendo hoy en día con la salud mental y con la captura que las redes sociales han hecho de nuestra atención y cómo lograr salir de ella con, naturalmente, la ayuda de especialistas en el área. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, lo dejo hasta aquí y no sé si habrá alguna intervención, pero bueno, esta sería mi aportación. Muchas gracias. Ok, doctor. Bueno, doctor. Ah, ¿ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo y su... Doctor, ¿sí nos escucha? Ok, bueno, Sí, pues como sí le escucho. comentamos, muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo y sobre todo su conocimiento. Consideramos que su charla fue realmente muy interesante y nos deja muchísimo aprendizaje que sin duda yo creo que aplicaremos en nuestra vida cotidiana. Con mucho gusto, pues le hacemos la entrega, bueno, le vamos a mandar su constancia como un pequeño reconocimiento. La estamos proyectando, no sé si logré verla, pero me permito leerla. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Coordinación de Actividades de Formación Integral de la Facultad de Ciencias Biológicas, otorga al doctor Víctor del Carmen Avedaño Porras la presente constancia por su conferencia Sapiens hackeado, la arquitectura del placer y la nueva adicción al silicio, realizada como actividad de formación integral en el área de investigación del el 26 de marzo del 2026 en el auditorio Dr. Reyes Tamés Guerra. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Ok, y aquí se estará mostrando el código QR para el AFI, para los estudiantes.
¿Me podrían indicar si pueden ver el código QR? Sí, sí se observa.